Miren, vamos a hacer el análisis de una fuente de alimentación conmutada. Vamos a mostrar los puntos de prueba que se le hacen a una fuente para que determinemos si está bien o está mal. Pero primero quiero hacerles un recordatorio de cómo es la estructura de la fuente conmutada. Lo vamos a hacer de manera física. Ustedes se van a estar apoyando en el diagrama que ya tienen, el que hicimos cuando dimos la explicación del funcionamiento de la fuente conmutada de manera teórica. Entonces, yo lo voy a ir explicando aquí en esta tarjeta y ustedes lo van a estar comparando con su diagrama que tienen ya en su cuaderno, ¿de acuerdo? Bueno, de entrada, pues vamos a tener el voltaje, no el voltaje, sino las conexiones donde entra el voltaje de corriente alterna. Aquí tenemos este conector, aquí es donde entra el cable, este de acá. Este ya trae voltaje de corriente alterna a través de estos cables. Obviamente del otro lado está la clavija que se conecta al tomacorriente y eso se va a conectar aquí. Ese voltaje lo van a hacer pasar a través de un fusible, varistor o una resistencia, capacitores, varistor, inductores, capacitor. Todo esto, todo esto es la entrada de la fuente. Y recuerde que cuando encuentren ustedes una bobina y un capacitor, ese va a componer el circuito que se llama red de filtro de ruidos, que ya sabemos para qué sirve. Cuando encuentren un varistor y un fusible, entonces ese va a ser el sistema de protección de la entrada de la fuente. Y luego ese voltaje va a ir a un puente rectificador que tenemos aquí. Ese dispositivo es un puente rectificador, es un encapsulado, no son los diodos por separado. Debemos de ser muy observadores. Miren, aquí tenemos unos indicadores, aquí sobre la tarjeta. Tenemos el símbolo de la señal senoidal aquí y lo tenemos acá. Esto significa que esta y esta terminal reciben el voltaje de corriente alterna, aproximadamente de 117 voltios. Y luego este dispositivo es el que convierte ese voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente directa, y en esta terminal sale el positivo y en esta de aquí sale el negativo. Entonces, después de que aquí se convierte el voltaje alterno a voltaje directo, se va a mandar a estos capacitores. Y estos capacitores se van a encargar de filtrar ese voltaje. Luego, el positivo de los capacitores va a ir al transformador. En un momento más se los voy a mostrar en la parte de las soldaduras. Si lo ubican ustedes ahí en su diagrama, el positivo del capacitor va conectado directamente al transformador. Y luego, el negativo del capacitor va conectado a GND, pero eso es tierra caliente. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, para que continúe con la explicación, voy a voltear la tarjeta y vamos a ir haciendo el seguimiento. Miren, fíjense. Aquí son las terminales de entrada de voltaje alterno. Y entonces aquí voy a hacer este seguimiento. Observen. Esta conexión va a llegar aquí a un capacitor y por acá va a llegar a una resistencia y por aquí está el varistor y luego aquí está la bobina. Miren, la bobina va a pasar de aquí para acá, llega otro capacitor hasta que alcance una de las terminales del puente rectificador.
Aquí la voy a marcar para que ustedes vean cómo vamos a hacer el seguimiento. De que esa ya la identificamos. Ahora, me regreso a esta otra terminal donde entra el voltaje alterno. Y va a pasar aquí por el fusible, de aquí para acá. Aquí están los indicadores. De aquí pasa por una resistencia. Y de ahí esa pista va a conectar hasta una bobina que conecta para acá, alcanzando la otra terminal de la entrada del voltaje alterno. Aquí ya hay voltaje alterno. Ese voltaje alterno, este rectificador lo convierte a voltaje directo y aquí voy a obtener el negativo y aquí el positivo. Aquí es donde se convierte el voltaje. Ahora observen cómo el positivo va a llegar al positivo del capacitor que les mostré hace un momento. ¿Recuerdan que había dos capacitores? Bueno, este es uno y este de acá es el otro. Aquí están, mira, uno y dos capacitores. El positivo está conectado al positivo del otro capacitor. Ahora observemos el negativo. Aquí está el negativo. Viene por esta pista y conecta al negativo y al negativo del otro capacitor. Entonces, esto significa que estos capacitores están en paralelo. Es como si fuera uno. Y entonces este negativo va a conectarse al GND, pero como está en el primario del transformador, entonces se le conoce como tierra caliente, porque no está aterrizado a chasis. Y entonces me regreso aquí al positivo del capacitor, porque este positivo del capacitor es el que va conectado directamente al primario del transformador. Véanlo en su diagrama, yo voy a hacer aquí el seguimiento. Observen, tenemos aquí el positivo del capacitor, ¿de acuerdo? Y voy a hacer primero voy a hacer este seguimiento. Observen. Voy con la pista, voy con la pista, voy con la pista, voy con la pista y llego aquí a esta terminal. Esta terminal es una terminal del transformador. Fíjate, aquí ya llegamos al transformador. Este es el primario del transformador porque aquí llegó el positivo del capacitor. ¿De acuerdo? Y estas terminales de acá son el secundario del transformador. Voy a voltear la tarjeta para que ustedes observen cómo ese es el transformador. Este es el transformador. Recuerden que este es un transformador de alta frecuencia. Si ustedes miden el valor resistivo entre estas terminales, les va a dar un valor tan bajo que casi se confunde con la continuidad. La construcción de este tipo de transformadores es de la siguiente manera. El alambre que forman sus bobinas es un alambre muy grueso y es muy poca cantidad. En razón de que la alimentación que le va a llegar aquí va a ser por pulsos, va a ser por instantes. No va a ser permanente, porque si fuera permanente se provoca un corto. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí ya llegamos ¿a dónde? Al transformador, la terminal positiva del transformador. Ahora, en diagrama todo es fácil. Ahí en su diagrama, si yo les pregunto, ¿a dónde debe de ir la otra terminal del primario? Vean su diagrama. ¿A qué llega? No, al transistor conmutador. En diagrama es fácil. Pero ¿qué hago yo aquí? Exactamente lo mismo. Voy a hacer seguimiento de terminales. Observen aquí. Y o sea, esta ya, obviamente ya no, porque esta está conectada al positivo. Aquí le voy a marcar. Esta está conectada al positivo del capacitor. Ahora yo necesito saber cuál de estas dos me va a llevar al negativo de la fuente. ¿De acuerdo? O del capacitor.
En teoría, si estamos hablando de fuentes lineales, el negativo del capacitor tendría que llegar directo a uno de estos para cerrar el circuito. Pero como es conmutada, justamente la línea que se está interrumpiendo es la negativa. Entonces se va a interrumpir por medio de un switch electrónico que es el transistor conmutador. ¿De acuerdo? Entonces observen aquí. Voy a hacer el seguimiento de esta de aquí, de esta terminal de aquí. Observen cómo llega aquí, a esta pista. Por un lado, observe cómo va aquí, a esta terminal. Este es un puente de conexión de aquí a acá. Y esta llega aquí. Este es un dispositivo optoacoplador. Este es el que se conoce como regulador de la fuente. Entonces significa que a través de esta terminal están tomando una referencia para avisarle al oscilador cómo se está comportando. Entonces esta no es. Luego nos vamos con esta. Observen. Esta línea de aquí. Conecta con esta y es que este es un alambre, es un puente de conexión. Este pasa por estas resistencias. Obsérvenlas bien. Y llega aquí a un transistor, pero este no es el conmutador, ¿de acuerdo? Porque es un transistor de baja potencia, este de aquí. Voy a voltear la tarjeta. Apenas si lo van a ver porque está cubierto con silicón. Es uno que está aquí adentrito. Esto blanco es silicón. Un transistor conmutador no es de baja potencia, es de mediana potencia. Entonces descartada esa terminal. ¿De acuerdo? Ahora, continuamos con esta de acá. Fíjense. Hay que ser muy observadores. ¿Y qué dice esta de aquí? Esta terminal, ¿qué dice? ¿De qué crees que sea? No, de drenador. Significa que esta es la terminal que va a ir a conectar al conmutador. Observen, viene la pista, de aquí a acá hay un puente y luego llega aquí a esta terminal. Y si observamos, aquí hay otro indicador. Ahí está el otro indicador, mira, que dice aquí Q101. Transistor 101 significa que este es el conmutador. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se va a estar cerrando este transistor. Ah, tenemos que identificar. Yo ya sé, ahorita por los indicadores del fabricante, yo ya sé que esta terminal es el drenador. Esa terminal se tiene que cerrar con alguna de estas dos. ¿De acuerdo? ¿Con cuál se tiene que cerrar? ¿El drenador con quién? ¿Dónde está el switch? El drenador con la fuente, con el source. Ajá. El drenador con la fuente. Esta sería el source. Este de aquí. Este es el source. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Y luego observa cómo aquí hay una resistencia. ¿Cierto? Vamos a ver esa resistencia. Es esta de aquí. La resistencia es esta de aquí. Observa. ¿De qué valor es esa resistencia? Naranja, azul, plata, dorado. Ahí se ve perfecto. ¿De qué valor es? ¿Cuánto vale naranja? 3. El azul, 6. ¿Cuánto llevamos? 36. ¿Y el plateado por cuánto multiplica? Por 0.01. ¿Cierto o no? Entonces es una resistencia de 0.36.
es un valor menor a 1 ohm, lo que significa que esta es mi resistencia OCP, marcada en su diagrama. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? Perfecto. Continuamos acá entonces. Esa es la que conecta a GND, es correcto. Entonces significa que este transistor va a estar conmutando de aquí a acá, el negativo. Así. Lo va a estar conmutando para polarizar a la otra terminal del transformador, que sería esta. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Entonces ustedes tendrían que medir voltaje de aquí a aquí. Cuando conecten la fuente, tendrían que medir voltaje de aquí a aquí. Y si aquí sí hay voltaje, significa que el primario está bien. O sea, todo lo que te acabo de explicar está bien. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando aquí no hay voltaje? Ya viene lo bueno. ¿Qué pasa cuando aquí no hay voltaje? Por consecuencia, acá tampoco va a haber. Porque el primario no se está energizando. Y entonces en ese momento tu aparato no va a prender. Ni siquiera va a haber stand-by. ¿De acuerdo? Cuando encuentras eso, ahora, ¿qué tienes que hacer? Identificar todo lo que ya vimos y aquí viene lo interesante. Observa. Aquí dijimos que va conmutando. Este es drenador, este es fuente y esta ¿cuál será? La compuerta. Ajá. El gate. Bueno, esa va a conectar a través de esta terminal, bueno, de esta pista conductora. Va a llegar aquí y va a conectar aquí a este integrado. ¿Y qué crees que es este integrado? El oscilador, el que está controlando el switcheo de este transistor. ¿De acuerdo? Pero antes de eso lleva una resistencia, ¿no? Sí, no importa, es de acoplamiento. Es de acoplamiento. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Ok. Entonces, tenemos que verificar el funcionamiento de este oscilador. Lo primero que debo de hacer cuando una fuente no está operando es verificar el estado de esta resistencia OCP. Si esta resistencia está abierta, es porque lo más probable es que este transistor esté en corto. Y si este transistor está en corto, la señal de conmutación que viene del oscilador se va a caer. Es la que es menor a 1 ohm, ¿no? Ajá. ¿De acuerdo? Pero entonces, si la resistencia OCP está bien, si el transistor no está en corto, entonces voy a verificar este oscilador. Pero como siempre hay puros pretextos, porque les he dicho, consulten la información técnica, siempre. ¿Cómo voy a saber en qué terminales voy a medir un voltaje aquí? Aquí, encima, en el cuerpo del integrado, va a tener un código de números y letras. Y ese código de números y letras lo voy a buscar en las hojas de datos y ya en la hoja de datos el mismo fabricante de este integrado, no del aparato, de este integrado me va a decir, a ver, esta va a ser primero, esta va a ser pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que no tiene y la 8. ¿De acuerdo? Tiene 8 pines. De esos 8 pines, la 1 está, la 2 está, la 3 está. Cada función me la va a decir la hoja de datos. ¿De acuerdo? Pero me he encontrado con muchos pretextos de que no lo encuentro, de que no está, de que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces te voy a dar una recomendación para que sepas ubicar las terminales de este integrado. ¿Cuáles son las terminales que nos interesan? GND y B+, porque si el integrado no se alimenta con un voltaje, pues no van a trabajar los circuitos que tiene aquí adentro. Y la otra terminal es la salida de la señal de oscilación para el conmutador.
Eso es lo único que nos interesa, no nos interesa más nada. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, déjenme hacer una marquita aquí en el capacitor, porque necesito ubicar cuál es el negativo para lo que vamos a hacer. Este es el negativo de 1 y este es el negativo. Nada más quiero marcar para no perderme y ubicar dónde voy a elegir el negativo cuando haga la medición con osciloscopio, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, miren, vamos a hacer mediciones. Yo voy a conectar la fuente. Espero que no ocurra un accidente aquí. Voy a tratar de hacerlo con mucho cuidado. Voy a conectar la fuente para poder hacer mediciones dinámicas, o sea, lo real, ¿de acuerdo? Para que no sea platicadito esto. Entonces, primero voy a hacer la medición a través de un voltímetro de corriente directa. A ver dónde está. Muy bien. Ahí tenemos preparado nuestro instrumento. Observen, ahí lo tenemos. Y voy a medir el voltaje de corriente directa aquí en el transformador. ¿Cuánto tengo ahí? Ahí me dice que no tengo voltaje, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué. ¿Por qué no tengo voltaje? A ver, vamos a ver ahí. No tenemos voltaje. Ahí sí tenemos voltaje. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tengo? 169. Vamos a hacer seguimiento, ¿de acuerdo? Observen. Estoy midiendo aquí el capacitor. Fíjense. En el capacitor tengo negativo y positivo. Y ahí tengo 172 voltios. Ahora fíjense, no voy a desconectar el negativo, voy a hacer seguimiento de positivo, pero lo voy a enfocar aquí. Ahí. Observen, tengo negativo, aquí positivo, y si tengo el voltaje. Ahora, sigo la pista hasta llegar aquí. Observen, ahí tengo 170, ¿de acuerdo? Ahora cambio el negativo que debería estar polarizado aquí. ¿Cuánto tengo? Nada. Ahora hago el seguimiento. Me voy para acá. ¿Cuánto tengo? Nada. Muy bien. Sigo conectado el positivo al transformador. Y le había medido aquí y no tengo nada. Le mido acá. ¿Y cuánto tengo? Nada. Ahora le mido aquí y tengo los 170. Es decir, que no está switchando. Qué bueno que no está switchando. ¿De acuerdo? Porque esto me va a permitir realizar lo siguiente. Voy a identificar las terminales de este integrado, que es el oscilador, porque probablemente no está mandando acá la señal de oscilación, probablemente, ¿de acuerdo? Y entonces lo que voy a hacer es primero desenergizar la fuente. Ahí ya desenergizamos la fuente. Ya que desenergizo la fuente, fíjense,
Lo primero que voy a hacer es identificar la terminal del negativo. Y para eso voy a posicionar mi instrumento en probador de continuidad. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestro instrumento en modo probador de continuidad. Voy a tomar de referencia el negativo del capacitor. Aquí, ahí está, ¿sí? Y le voy a conectar todas las terminales. La que me dé continuidad, ese es el negativo. Observen. Pongo aquí, no hay. Pongo aquí, no hay. Pongo aquí, no hay. Observen acá. Ahí sí hay. Pongo aquí, no hay. Pongo acá, no hay. Pongo aquí, no hay. Esta es GND, que sería esta pista. Observa cómo si yo sigo la pista, me va a llevar aquí, al negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esta, aquí ya está marcadita, es el GND. ¿Vamos bien? No importa cómo esté posicionando las puntas, No, porque estoy comprobando continuidad. Ya identifiqué cuál es GND. Ahora voy a energizar la fuente. Ya que energizo la fuente, entonces mi instrumento lo voy a colocar en modo voltímetro de corriente directa. Ahí lo tenemos. Modo voltímetro de corriente directa. Y como yo ubiqué la terminal de GND, ahí posiciono la punta negra, que es el negativo. Y luego ya le voy a medir en las terminales siguientes. Observen. Ahí cuánto tengo. 167 voltios. Fíjate. Acá cuánto tengo. 168. Entonces significa que ya está alimentado este oscilador. Este es GND y este es B+. Entonces, de acuerdo al orden, la terminal 1, 2, 3, la 4 es GND y la 8 es B+. ¿Sí? Ya identifiqué, de preferencia lo anoto. Ajá. Entonces ya se está alimentando aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar que al drenador, perdón, que a la compuerta le esté llegando la frecuencia de oscilación. Recuerden que un oscilador, un circuito oscilador, la función que tiene es convertir un voltaje en una frecuencia. Esa es la función que tiene un oscilador. Ya tiene voltaje, porque ya le medimos voltaje. Ahora tenemos que verificar que saque esa frecuencia. ¿De acuerdo? Para eso, yo ya voy a utilizar el osciloscopio. Voy a conectar el caimán del osciloscopio en el negativo del capacitor, de preferencia. Y la punta del osciloscopio la voy a poner aquí. Aquí la vamos a poner. Y observemos la señal que no tenemos. Ahí está la señal. Ahí se alcanza a observar, sí. Pero esa señal no corresponde a la oscilación. Porque recuerden que la oscilación es una señal de onda cuadrada. ¿De acuerdo? Aquí deberíamos de tener una señal de onda cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué puede
que no esté trabajando este. La tecnología que utilizan los diferentes fabricantes no es la misma. Puede ser que se esté protegiendo la fuente porque está conectada la pura tarjeta de la fuente, no tiene cargas. Entonces, al no tener cargas, se puede liberar y se puede dañar. Entonces, a lo mejor se está protegiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Conectar todo lo que debe de llevar esta tarjeta y realizar las mismas comprobaciones. ¿De acuerdo? En este entendido, si estuviera todo conectado y nos estuviera dando esto que acabamos de observar, entonces el oscilador estaría dañado. Tendríamos que reemplazarlo. ¿Cómo lo reemplazamos? Por otro de la misma matrícula. ¿De acuerdo? Así es como se diagnostica el estado de una fuente de alimentación conmutada. Ahora, puedes que tengas aquí esa señal o el voltaje incluso intermitente. Cuando ustedes midan aquí en el primario del transformador y su voltaje sea intermitente, es porque probablemente en el secundario, aquí en el secundario, tengas unos rectificadores en corto. Cuando en el secundario encuentras rectificadores en corto, en el primario va a estar variando tu voltaje. Pero hablando de señales, por ejemplo, ¿cómo saber qué señal es la que me tiene que dar ahí hablando de PAN, PWM o de FM? Depende del tipo de fuente. El fabricante es el que te va diciendo.